Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola, este programa que acompaña al agricultor paraguayo en su chacra, en su lugar de trabajo, y para esta edición llegamos hasta Kaapuku para acompañar el acto de inicio de siembra de arroz de la zafra 2022-2023. Tenemos todos los detalles respecto a los trabajos que ya están realizando ahora en Kaapuku y también las proyecciones tanto en producción como también en cuestión de mercados del arroz. Empezamos una nueva edición de Calidad Agrícola. Bienvenidos. El arroz es el rubro que mayor crecimiento tuvo en el país en los últimos años. De 30.000 hectáreas que se plantaban en la década del 90, se llega a las 200.000 hectáreas en la actualidad y en promedio se producen 1 millón de toneladas al año, dependiendo del clima. Son muchos los factores de los que dependen para llegar a obtener buenos resultados. En la campaña 2021-2022, por ejemplo, el clima conspiró contra la producción, generando una pérdida de alrededor del 25% debido a la reducción del área sembrada como consecuencia de la falta de agua, lo que impidió que en algunos lugares se recarguen los reservorios al nivel requerido, dificultando la zafra. No obstante, productores y referentes del segmento esperan que la nueva campaña arrocera 2022-2023, presentada recientemente en Kaapuku, departamento de Paraguarí, logre superar la mala racha de la zafra anterior, aunque la situación siga complicada debido al alto costo de los insumos. A pesar de estos desafíos, en el campo se sigue invirtiendo para ser cada vez más eficientes, ofreciendo productos de primera calidad, posicionando así al país en el mercado internacional. El arroz es el rubro que tuvo el mayor crecimiento y dinamismo en los últimos años. De 30.000 hectáreas que se plantaban allá por los años 90, hoy estamos cerca de las 200.000 hectáreas. Estamos con una producción de tecnología que no tiene nada que envidiarle a cualquier país del mundo. Se ve el esfuerzo y el trabajo en suelos marginales, suelos que cuando era dedicado a la ganadería era 4 hectáreas para tener una vaca. Hoy estos suelos están produciendo alimentos de manera eficiente para el mundo y de manera sostenible. Acá se ve que con el conocimiento, la capacitación, la tecnología y el esfuerzo del productor se puede convertir en una región que era marginal en una región altamente productiva, y estamos viendo los resultados acá en este día de campo, en el inicio de la siembra del arroz, que promete esperemos que tengamos una campaña satisfactoria con resultados buenos para que la gente pueda recuperarse de la mala campaña del año pasado. Realmente salimos de una campaña de arroz bastante complicada. El efecto sequía fue muy drástico en la región sur, y no solamente la región sur, pero principalmente en esa región donde acapara un gran grupo de productores que son de años tradicionalmente productores de arroz y que siempre están viéndose beneficiados por el buen caudal que el río Tebicuaret solía tener. Y este año en particular afectó drásticamente la falta de agua, y no solamente la falta de agua, sino que también los altos índices de calor que tuvimos. Eso afectó que los productores de arroz no hayan podido bombear o regar sus parcelas, lo cual tiene un impacto negativo muy drástico, no solamente porque no tuvieron agua que le permita al cultivo desarrollarse, sino que tampoco se pudo tener un efecto. La fertilización, que normalmente es muy importante en el cultivo de arroz, porque el fertilizante responde siempre y cuando tengamos un buen volumen de agua. Y también el efecto negativo que se tuvo es que tampoco los herbicidas pudieron trabajar perfectamente, porque también la mayoría de los herbicidas para el cultivo del arroz responden siempre con un muy buen nivel de agua dentro de las parcelas.
Además de eso, la alta luminosidad o altas temperaturas que tuvieron en la última campaña afectó drásticamente que la calidad del grano fue muy mala, porque partía el grano. Y el grano partido es un factor fundamental en la determinación del precio del arroz. Entonces, no solamente la falta de agua, sino que la alta temperatura generó también un impacto negativo en la producción. Además de eso, mucho complicó las grandes intervenciones que tuvieron todos los productores y tratar de adecuarse a ciertas normas por el bombeo. Llegó por política del MADES, cuando llega a un nivel mínimo de la cota del río Tebicuarú no se puede más bombear. Y acuérdate que los productores tienen una inversión muy fuerte en cada uno de sus cultivos. La inversión del cultivo del arroz está en torno a $1.200 por hectárea en la última campaña, y casi la gran mayoría de productores está plantando entre 500 y 1.000 hectáreas. O sea, vos tenés una inversión importantísima metida ahí en el campo, que si no podés proveerle agua, estás poniendo en riesgo todo un gran volumen o un capital de plata que puede poner en una generación de estrés en la situación productiva. Por lo cual salimos de una campaña bastante drástica, muy golpeada. Agradezcamos que los precios mejoraron un poco, porque realmente Brasil tampoco estuvo ajeno a esa escasez de agua. Y la principal región y más productora de arroz del Brasil, que es Río Grande do Sul, se vio afectado por casi 1 millón de toneladas menos, lo cual hizo que el precio del arroz vaya subiendo de vuelta y le haya dado un poco más de respiro al productor arrocero. No obstante, lo mismo, la baja cantidad de agua hizo que se tenga un promedio de producción muy bajo, castigando enormemente al sector. Lo que viene para la campaña que se está iniciando, preocupa de cierta manera, porque los niveles de precios de la mayoría de los insumos tuvieron un incremento muy grande. Ese incremento podemos estar hablando de casi 35%, y en especial muy influenciado en lo que es fertilizante, que es un factor fundamental para un muy buen desarrollo de un cultivo del arroz. El arroz necesita altos niveles de fertilización de base, altos niveles de fertilización de urea, que es uno de los productos que más creció o tuvo una atracción altísima de precio, con más del 35%, lo cual hace que el arroz necesite producir más para poder pagar el endeudamiento que el productor va a tener. Creció mucho lo que es cloreto de potasio, que también es muy dependiente para tener una muy buena productividad. Entonces hace que hoy, de lo que eran $1.200 por hectárea, estemos hablando de casi 1.700 kilos por hectárea. A los precios de hoy, de 180 o $200 por tonelada, eso haría que el punto de equilibrio que el productor tuvo en la campaña pasada, de casi 5.500, 5.700 kilos, hoy se incremente casi en 7.000 kilos por hectárea. Hablando de $200 por tonelada. Si Brasil tiene muy buena lluvia y no necesita salir a comprar arroz, eso va a volver a influenciar para abajo los precios del commodity. O sea, ¿qué puede ser? Que Brasil, si no necesita comprar, va a bajar los precios, no de 200, va a bajar a 180, entonces el punto de equilibrio vuelve a subir y no va a ser 7.000 kilos, puede llegar a ser 7.500 o casi 8.000 kilos. Lo cual el productor, para poder cubrir su inversión, necesitaría producir bastante. Preocupa mucho. Preocupa también los niveles de agua que no se están reponiendo a nivel país. Si bien agosto llovió bien, pero hoy miramos la gran mayoría de los productores están muy concentrados en esa región dependiente o en la influencia del río Tebicuaré. Y si el río Tebicuaré no tiene la suficiente cantidad de agua, tampoco va a poder regar sus parcelas. Además de ello, está muy fuerte la presión que el MADES está poniendo sobre la mayoría de los productores arroceros para que puedan bombear, tienen que tener reservorios.
No todos los productores cuentan con un muy buen reservorio y los que cuentan sí van a poder plantar y los que no cuentan van a tener que construir o simplemente dejar de producir en esas áreas. Es por eso que mucha cantidad de productores están migrando hacia cuencas diferentes y que puedan proveerse de agua, como lo que es toda esa zona de Villeta para proveerse agua del río Paraguay, o como nosotros que estamos en la cuenca del río Paraguay, pero más en la región del Chaco. Pero también tiene su implicancia, irse al Chaco también es costoso, tiene una logística diferente, tenés menos lugares de entrega, puntos de acopio, entonces también incide mucho en el costo cuando hablamos de lo que es precio. Entonces hace que sea una campaña realmente preocupante. Empezamos por una campaña que hay que tener mucha consideración, mucha agilidad en la estructuración de los costos, mucha agilidad en el manejo del agua y que quizás se vuelva a recuperar en la siguiente campaña. Pero esperemos que esta campaña en particular de arroz venga con muy buena lluvia, esperemos con muy buena lluvia, no altos niveles de calor como tuvimos en la campaña pasada y esperemos ser eficientes en producción para poder cubrir bien los costos. El productor también se quedó con un endeudamiento de la campaña pasada que está apostando toda esta que se viene, entonces esta tendría que tener una mochila bastante importante de producción y de precio para poder cubrir ese déficit que quedó de la campaña pasada. Y es así que empezamos. Hoy realmente nosotros en la estancia de 7 Puntas tenemos más de 1000 hectáreas ya sembradas. Eso hace que también genere una esperanza. Agosto vino con buenos niveles de lluvia, lo cual permitió sembrar. El año pasado agosto no llovió, entonces el productor tuvo que medio que sembrar cada vez más atrasado. Y cuando vinieron esos calores de diciembre y enero, afectó enormemente a la calidad del grano. Este año podemos anticiparnos gracias a las lluvias de agosto y esperemos que vengan constantemente las lluvias para que el nivel del suelo se mantenga con humedad y que el cultivo se pueda desarrollar perfectamente. Producir alimentos para el mundo de una forma competitiva, generando desarrollo social y económico, es un objetivo clave de nuestro país, uno de los pocos países del mundo que tiene un excedente exportable de alimentos. Paraguay cuenta aún con una inmensa capacidad para seguir expandiendo la producción de arroz. En ese sentido, la inversión juega un papel clave para seguir desarrollando el cultivo de forma eficiente, hacer frente a la volatilidad de los precios, a los cambios del clima y la economía. Bueno, el cultivo del arroz, como te dije, depende enormemente del nivel de inversión que nosotros le metamos. Depende fuertemente de la fertilización y depende fuertemente, por sobre todo, del aporte de agua en cada una de las parcelas. Este año que pasó, hubieron productores que tuvieron muy buen nivel de producción por la calidad de inversión que le metieron o por la eficiencia tecnológica que usaron en cada una de sus parcelas. Y encontramos productores de muy buen nivel que están produciendo 9.500, 10.000 kilos por hectárea. Nosotros en la estancia 7 Puntas tuvimos parcelas que empezamos las primeras cosechas con casi 12.000 kilos por hectárea. Pero lo que manda pues es el promedio. Entonces la idea es tratar de promediar por encima de 9.500 kilos. También está muy influenciado la época de siembra, porque cuanto más tarde sembramos, más se caen los niveles de producción. El arroz, la fecha ideal de siembra es a partir de septiembre y no pasarse de noviembre. O sea, el pico máximo de siembra tiene que ser el 15 de noviembre. Cuando nos pasamos de esa fecha, también incide drásticamente para abajo. Cuando entramos antes, en los primeros días de septiembre,
También el tiempo está un poco frío, como ahora, entonces tampoco nos le permite al cultivo poder germinar y poder estar apto en su momento. Pero como las áreas son grandes, no podés esperar que todo sea concentrado entre septiembre y octubre y quizás la quincena de noviembre, entonces hay que anticiparse un poco más. Es preferible sembrar antes que sembrar después de noviembre, porque realmente cuando nos pasamos del 15 de noviembre, los picos de producción caen bastante, no así cuando te anticipas un poco en la siembra. Aparte de eso, el factor agua contribuye enormemente, porque a partir de la siembra tenemos un periodo de 21 días para poder aplicar toda la parte de lo que corresponde a fertilización. Por cada día que dejemos de aplicar a partir del 21 día, el arroz tiene una pérdida de casi 100 kilos por hectárea. O sea, a los 21 días nosotros tenemos que entrar con agua. En el día 22, si no le pusimos agua, ya tenemos 100 kilos menos. En el día 23, si no tenemos agua, tenemos 200 kilos menos. Y así viene bajando su potencial de rendimiento por cada día que podamos ponerle agua en cada una de las parcelas. Además de eso, la fertilización. Es fundamental tener altos niveles de fertilización para poder tener los picos máximos de producción. Y después el control de maleza y el control de enfermedades, que realmente el cultivo del arroz es muy susceptible, porque acordate que en su gran mayoría son malezas que están en un medio acuático y que necesitan, que las malezas se desarrollan bien, pero los herbicidas no trabajan bien con falta de humedad. Y fungicida, por sobre todo, sumamente importante, porque al estar en un medio húmedo o bajo agua, hay mucha susceptibilidad para enfermedades. Entonces las aplicaciones tienen que ser muy, muy criteriosas y tratar de buscar la máxima eficiencia. Los niveles de producción deberían de estar encima de 9.000. Hay ciertos factores que pueden amenazar ese nivel de producción, y la idea es tratar de mitigar ciertos riesgos para poder llegar a esa calidad o cantidad de producción. La disponibilidad y uso eficiente del agua son aspectos fundamentales para el cultivo de arroz y lo que finalmente determina e impacta en la rentabilidad, además del uso eficiente del suelo y la calidad del grano. Como te digo, el agua es un factor fundamental en el buen desarrollo del cultivo. Fundamental. En la última campaña vimos un golpe muy drástico por la falta de agua. Muchos productores llegaron a... Lo que pasa es que vos empezás las parcelas ya a partir de marzo, vas preparando las parcelas. El cultivo del arroz es un cultivo que tiene mucho movimiento de suelo, y vos no sabés cómo se va a comportar el clima, pero vos ya tenés que empezar a preparar las parcelas. El productor empieza desde marzo, una vez que cosecha su primera parcela, ya empieza a prepararla. Llega julio, las parcelas tienen totalmente preparadas y resulta que no viene agua para tener la humedad ideal para poder sembrar. Va a septiembre, va a octubre, y si no tiene los buenos niveles de agua, por ahí el productor no está dudando si siembra o si no siembra. El factor falta de agua afecta desde el momento de siembra, que es determinante para la productividad. El momento de falta de agua es determinante a la hora de aplicar la fertilización, y la falta de agua también es un factor preponderante para levantar los máximos niveles de producción. Por ende, es sumamente importante que en esta campaña podamos tener muy buenos niveles de agua y que podamos levantar ese nivel productivo que la campaña pasada fue realmente muy golpeado. El cultivo de arroz aporta un valor de suma importancia en la productividad de los distintos tipos de terrenos, ya que puede aprovechar y hacer un uso eficiente de los suelos bajos y marginales. El cultivo del arroz lo que hizo fue potenciar muchas áreas bajas que no estaban siendo utilizadas y que eran prácticamente para unidades ganaderas y encima de poca rentabilidad. La experiencia que nosotros tuvimos en la estancia Siete Puntas a la hora de optar por un cultivo como el arroz fue que queríamos maximizar los ingresos, y eran campos bajos, palmares, con pasturas naturales,
donde la rentabilidad o la carga animal era muy baja y por ende la rentabilidad también baja. Y dijimos, vamos a tener que hacer algún rubro que pueda maximizar el ingreso dentro de esta misma área. Así fue que comenzamos a preparar las parcelas, que cuando teníamos carga animal no era más de una unidad o era 0,5 unidad ganadera por hectárea, o sea, muy baja. Y todavía eran en campos naturales que no te permitía poder cargar más, ni tampoco te permitía poder hacer una inversión en pastura, porque la capacidad de campo no daba, se inundaban los campos. Así fue que metimos el rubro arroz dentro de la perspectiva, y dentro de una generación de muy buena producción, el rubro arroz permite que con baja rentabilidad de ganadería, con el rubro arroz, el productor pueda tener una generación de ingresos bastante importante, siempre y cuando poder tener el agua y las condiciones aptas para poder producir. En la región de San Juan también creció mucho el cultivo del arroz. Acuérdate que tienen muchos campos bajos, inundables, y eran muy dependientes del río Tebicuaré, hasta que el factor principal que permitía poder meter el agua, que es el río, se fue viendo afectado por estos niveles de sequía. Y es por eso que ahora la mayoría de los productores están migrando hacia las regiones donde hay mucho más caudal de agua, y que también estaba pasando eran campos marginales porque no se podía ni siquiera aprovechar para una ganadería bien utilizada porque estaba muy inundado. El cultivo del arroz lo que permite es sistematizar las áreas y poder conducir el agua para que pueda volver de vuelta al río. Acordate que la mayoría de esos campos de Villeta o del Chaco son inundables porque viene el agua y como no puede llegar al río, se estanca. Hoy el proceso de sistematización para un cultivo de arroz hace que vos puedas meter el agua, pero también puedas sacar. Entonces permite que el campo esté seco cuando vos necesitas e inundado cuando vos necesitas. Y eso es algo fundamental. Paraguay tiene un potencial enorme para seguir desarrollando. Hoy somos un país con más de 150.000 hectáreas de arroz, lo cual nos posiciona como un país interesante y referente dentro del rubro. Si bien no estamos entre los primeros 10, pero estamos entre el número 11 o 12 mayores exportadores de arroz del mundo. Pero el potencial de tierra que tenemos en Paraguay es bastante importante, lo cual nos puede permitir estar entre los primeros 5, siempre y cuando podamos potenciar todas esas áreas. Acordate que tenemos mucho en la región de Villeta por crecer. Acordate que tenemos muchísimo en la región dependiente de ahí de la zona de Ayola, que podemos aprovechar el agua de todo lo que se genera del Paraná. Y tenemos muchísimas áreas en el Bajo Chaco, muchísimas. ¿Qué pasa en el Bajo Chaco? No tenemos infraestructura de electricidad, que es fundamental para el proceso de bombeo, fundamental. No tenemos la energía eléctrica. Es interesante no solamente para el proceso de bombeo, sino que también necesitamos generar caminos. Hoy tenés caminos que son poco transitados en la región del Chaco, y la producción de arroz requiere, como tiene mucho volumen de producción y encima es un arroz, el arroz sale con casi 22 de humedad de las parcelas, vos necesitas transportar hasta un punto de acopio para poder secar y bajar la humedad inmediatamente. Entonces es importantísimo que haya logística de puntos de entrega, rutas que nos pueda permitir mover ese volumen de producción, y electricidad que nos permita poder bombear las parcelas del río. Y así permitiría generar un volumen inmenso de producción de arroz. Solamente el Chaco puede generar casi de 300 a 400.000 hectáreas productivas de arroz en el Bajo Chaco, y Villeta otras 200.000 hectáreas, lo cual eso nos puede posicionar como uno de los países referentes en producción. Solamente que hay que meterle el nivel de inversión para poder llegar a eso. Trabajamos mucho con el sector y trabajamos mucho con la intención de poder avanzar con la ruta del arroz, especialmente cuando hablamos en el Chaco. La ruta del arroz es una ruta que entraría ahí por Benjamín Acebal y iría paralelo al río y paralelo a la ruta Traschaco para salir en Concepción. Eso permitiría un acceso muy fluido, tendría muchos caminos
y de alto tránsito, también permitiría la posibilidad de hacer llegar energía eléctrica. Y eso podría contribuir enormemente a ese gran desarrollo. Es una cuestión política también, sabemos que depende mucho la construcción de rutas de la intención del gobierno de poder contribuir para poder construir esa ruta. Por eso hoy, si miramos cuál es la zona que está más formada, porque tenés ruta, tenés electricidad, tenés punto de entrega, es la zona de Villeta. Sumamente importante hoy la construcción del puente que une la ruta de Villeta con Pilar. Pilar es un punto fundamental de salida de toda la producción de arroz. No solamente porque puede unir dos rutas importantes y dos centros de producción, sino que porque Pilar también tiene un punto de referente importante de exportación, porque el calado del agua, del río es bastante profundo, o sea, lo cual permite que las barcazas puedan transitar en todo momento. Porque Pilar tiene un punto importante de profundidad que hace que las barcazas no se vean limitados al nivel del agua para poder transitar. Y yo creo que el Chaco tendría que crecer mucho. Son campos importantes, pero depende mucho de inversión. No solamente de ruta que viene de parte del Estado, sino que el productor también tendría que invertir mucho. El proceso de sistematización de las áreas no es barato, es costoso, pero el productor también debe saber que realmente esa inversión tiene un retorno importante que hoy no tiene con la ganadería. Una ganadería todavía poco efectiva porque son campos bajos y de poca carga animal. Creería que tendría que venir un proceso lento de inversión, tanto del Estado para hacer las rutas como el productor también para sistematizar las parcelas. Y bueno, y va a generar una construcción importante para el crecimiento del desarrollo de un cultivo como el arroz, que es sumamente fundamental. Paraguay aún tiene mucho por trabajar en drenajes para poder llegar al máximo potencial de rendimiento que actualmente se calcula en 10.000 a 12.000 kilogramos por hectárea, sostuvo Wolfgang Brostrup, productor de Kaapuku, que trabaja en una superficie de 10.849 hectáreas para la producción agrícola. La agricultura cada año es un año, no hay un año diferente al otro, o mejor dicho, no hay un año igual, son todos años diferentes. Los pronósticos algunas veces nos ayudan y algunas veces nos hacen tomar malas decisiones también, pero esa es la adrenalina que tiene un productor que trabaja en el campo con una industria a cielo abierto. Y nuestro mayor desafío hoy como farmer es tratar de captar suficiente agua. Gracias a Dios lo pudimos hacer porque en enero, febrero tuvimos lluvias grandes, que nos da una fortaleza a la serranía que tenemos en esta zona, que prácticamente cargamos agua. Todo lo que viene en la serranía cargamos por gravedad a los reservorios. Hoy la empresa tiene más de 6.000 hectáreas de reservorio y le da como un seguro, ¿sí? Como un seguro para poder garantizar la producción. Los costos de producción hoy son altísimos, los insumos subieron casi 35-40%, pero nosotros como productores no podemos dejar de plantar. Entonces, y más que nada tenemos un grupo grande de gente. Nosotros inicialmente cuando entramos en este campo había 6-7 funcionarios o 9 funcionarios con un salario de 9-10 millones de guaraníes. Y nosotros hoy tenemos 230 funcionarios, digamos en forma definitiva, en forma continua, aparte de unos cuantos tercerizados que vienen en la época del transporte. Antes pagábamos inicialmente un salario de 9-10 y hoy estamos cerca de 700-800 millones mensualmente. Entonces creo que es un rubro que tiene muchísima mano de obra, muchísima dinámica, con toda la diversificación que se puede hacer, llegar a hacer en estos campos, en los campos bajos, y aprendimos muchísimo. 15 años de puro aprendizaje, podemos decir hoy, que, como se dice, hoy nos queda tratar de pelear los costos, porque las utilidades están en los pequeños detalles, ¿sí? Menos kilometraje de logística, menos consumo de combustible, más eficiencia,
y ahí estamos apuntando hoy. Para mí es un orgullo, desde que estoy acá desafié mi equipo de gente, armé un equipo extraordinario, hoy tengo 6 gerentes, ¿sí? Y son gerentes que trabajan por unidades de negocio independientes, ¿sí? Y eso no, mi papá siempre me decía que el ojo del amo engorda al ganado, y él tiene totalmente ese dicho, yo creo que él tiene razón, pero hay cosas que hoy mi mayor desafío es tratar de encontrar esos amos, porque yo no quiero ser y no puedo ser el amo de cada área y de cada sector. Entonces creo que eso es hoy para mí como gerente de Farmer el mayor desafío, y lo logré, siempre hay cosas que vamos a mejorar, pero para nosotros en Farmer lo más importante es comer bien, dormir bien y ganar bien. El resto de eso viene por añadidura, la producción, eficiencia, eso viene por añadidura. Entonces hoy tengo un equipo comprometido como digo, porque ellos están, para darte una idea, nosotros hacemos 10.000 hectáreas de arroz, 2.500 hectáreas dividimos en 4 personas y luego de eso cada personal o cada funcionario tiene otra vez 400 hectáreas a su cargo. Y personalmente creo que eso nos cambió la producción, nos cambió 1.000 a 1.500 kilos por hectárea y eso es mucho. En el volumen que nosotros estamos manejando, llegar a esa productividad realmente nos da una ventana para poder superar o para poder mejorar todas estas cosas que vienen ahora, o estos temas que vienen ahora con el tema de la suba de insumos. Nosotros fuimos de 8.000 a 9.000 a 10.000 kilos por hectárea. El año pasado, en el área que no tuvimos problema de agua, tuvimos unas 6.000 y algo hectáreas y superamos los 9.200 kilos por hectárea. Entonces, creo que productivamente le encontramos el lugar, encontramos el espacio, cómo hacer. Si ustedes ven en las áreas van a darse cuenta de que hay mucha infraestructura para que la persona que cuida, que tiene que regar estas parcelas, trate de ser lo más eficiente posible en su tiempo y también con el agua que él va a utilizar. Entonces hay cosas que creo que ya con 2 años que me dediqué, realmente estuve como 7 años gerente de agricultura y mi hija me dijo en un momento, papá, no puede ser que vos estés como gerente general y aparte tomes la gerencia de agricultura. Y yo le dije, no, yo creo que es el lugar donde más voy a aprender. Y realmente así mismo fue. Me tomé un desafío, me quedé 7 meses con la gente en el campo, con el palero, y ellos me mostraron cómo se hace. Y nosotros tenemos todavía un déficit en almacenamiento. Tenemos una estática de 45.000 toneladas y normalmente en condiciones normales estamos cosechando entre 90 y 100.000 toneladas. Entonces eso hoy nos da una desventaja. Este año tuvimos mucho problema por logística también terrestre, porque hubo huelga de camioneros, el MAPA en el Brasil, los que hacen control de calidad en el Brasil tuvieron un inconveniente y eso todo nos frena totalmente. Entonces nosotros acá en la industria hoy, si nosotros no tenemos una logística que nos embarca 6, 7 camiones cada 24 horas, estamos frenados, estamos totalmente parados. Gracias a Dios pudimos exportar con otras empresas colegas, pudimos exportar algo en cáscara para así poder palear y porque nosotros tenemos nuestros cupos preparados porque en diciembre, enero esto tiene que estar todo limpio y se tiene que volver a cargar los silos. Las expectativas, desafíos, todo lo que ustedes ven acá, probablemente ustedes se dan cuenta de lo que costó hacer, porque esto fue un campo virgen, no había ningún camino. Nosotros para venir de la altura hasta el río tardamos 2 años y medio y nuestro mayor desafío es hoy llegar a cumplir con nuestros compromisos financieros. Eso es, gracias a Dios, ya no hay más nuevas inversiones que hacer y hoy es tratar de llegar a cumplir para poder darle sostenibilidad en todo este tiempo, ¿sí? En materia ambiental, Brostrup destacó que en sus campos la planicie les permite recircular el agua, clave para trabajar de manera amigable con el medio ambiente. Cuentan con 6.194 hectáreas de reservorios de agua con un sistema de rebombeo aprovechando los recursos disponibles. La parte ambiental realmente para nosotros no es fácil, pero yo creo que falta muchísimo conocimiento. Por eso en el día de ayer, trajimos 700 alumnos acá al predio, acá a la finca, y le hicimos una demostración dinámica, mostrándole cuáles son los procesos que nosotros estamos utilizando. La empresa ya trabaja hace 7, 8 años todito con rebombeo, con reservorios, y ahí la parte ambiental es una cuestión de manejarla. Yo creo que hoy también por eso mismo se hizo esa dinámica, para que nosotros podamos mostrar y de alguna forma defender lo que gente que no tiene conocimiento trate de decir que nosotros estamos haciendo como arroceros. Yo creo que los últimos 3 años
fueron años totalmente atípicos, porque nosotros estamos 15 años acá y 12 años de estos 15 que estamos, perdíamos arroz por exceso de agua. Entonces eso va a volver, eso va a volver. Nosotros hoy tenemos más bombas preparadas para sacar agua del área que para meter agua del río, ¿sí? Aparte de eso, nosotros tenemos más bombas en los reservorios y la ventaja que tiene Farmer, y yo creo un gran grupo de arroceros también que están en esta zona, la planicie nos permite recircular el agua y eso es lo que más valoramos en este lugar, ¿sí? Si no tuviéramos rebombeo, estaríamos utilizando 50% más de agua. Nosotros tenemos hoy, con el tema de rebombeo, solamente la evaporación y el consumo, ¿sí? Entonces eso nos da una ventaja para que esa agua que ya pasó por un espacio pueda volver a ser reutilizada, ¿sí? Así también, consideran que es importante seguir avanzando hacia la integración de los cultivos. La incorporación de la soja como una alternativa de rotación con el arroz es crucial para seguir cuidando el suelo, reduciendo la incidencia de malezas, propiciando la sostenibilidad económica del negocio al trabajar en terrenos complicados. Desde el punto de vista económico es una combinación ideal y desde el punto de vista del manejo de los suelos también. Una gramínea con una leguminosa en rotación son combinaciones que se recomiendan. Y vemos también que los campos que están todavía en barbecho están con carga animal. Entonces es la agricultura con ganadería integrada y dentro de la agricultura el manejo sostenible de las rotaciones para ir cuidando el suelo. Hoy me toca la oportunidad de gerenciar la empresa. Soy Wolfgang Bronstrup, de la empresa, una empresa familiar del grupo Selecta, ¿sí? Y sí, realmente hoy nos toca integrar lo que es más a la parte de los cultivos de arroz, la ganadería, y el gran desafío es llegar a cultivar soja en estos suelos, porque sí o sí esa integración se viene. No hay marcha atrás en poder cultivar muchos años de seguido el arroz, porque es prácticamente un monocultivo que en sus tiempos empieza a generar problemas de maleza y problemas que no se pueden resolver más hoy con herbicida, resistencia, y ahí tenemos que empezar a diversificar. Creo que el Paraguay tiene buenísimos suelos para hacer esos tipos de desarrollos. Tenemos suelo, tenemos tecnología, ahora sí tenemos que trabajar mucho en drenajes, ¿sí? La soja no tolera 38 horas de encharcamiento y ahí tenemos todavía un gran desafío que poder ver. Hay tecnología ya en el Brasil y yo siempre digo que lo más fácil es copiar y no tratar de seguir inventando, porque normalmente los inventos cuestan más caro que copiar tecnología del extranjero. Mi papá inicialmente, él es muy fanático, o era muy fanático, sigue siendo fanático de la ganadería. Nosotros en Itapúa teníamos pequeñas áreas para ganadería, pero el valor de los suelos allá en la zona, y aparte de eso la tierra colorada es muy buena para soja. En el año 2000 prácticamente tuvimos que salir de esa zona por el tema de la soja transgénica que venía. Fue una posición simple para empezar a crecer en soja allá en Itapúa. Entonces vinimos a Misiones a alquilar campos, alquilamos campos por 4 años y ahí llegamos a conocer los campos bajos, ¿sí? Para nosotros era muy difícil porque no teníamos ni idea cómo se comportan estos suelos. Realmente aprendimos muchísimo. Justo hoy estuve hablando con mi encargado que estuvo 30 años acá y ellos siempre andaban a caballo. Entonces es muy difícil entrar con máquinas porque él me decía, no, patrón, ahí no vamos a pasar, es imposible. Pero él andaba con un caballo y nosotros veníamos con una Retro 320 que al último son totalmente otras cosas. Entonces realmente ese momento no fue fácil. Y aparte, en propiedades grandes como esta, es administrar la distancia, ¿sí? Nosotros en Itapúa nunca nos vamos con un tractor 20 kilómetros y acá al inicio no teníamos otra posibilidad de movernos, era solamente con tractor o con caballo y nos costó muchísimo administrar esa distancia, ¿sí? Hoy la parte de diversificación ya prácticamente tenemos todos los caminos hechos y gracias a Dios tenemos estas serranías en Capucú, en Paraguarí, que nos dan también una piedra que nos ocupamos como un enripiado, que hoy es una fortaleza del lugar, ¿sí? Hay lugares donde eso no existe porque acá cuando llueve es intransitable, no se puede transitar y nosotros igual tenemos que movernos, ¿sí? Entonces sí o sí estamos entrando con el tema de soja, ya lo hicimos unos años, pero primero yo quería llegar con mi gente a producir un mayor potencial. El arroz tiene un potencial más o menos de 10.000 kilos por hectárea hasta 12.000 y nosotros no estábamos en eso todavía.
La parte de fitosanitario está totalmente manejado por la gente del MADES, con la gente del CENAVE y los técnicos que dan esa autorización de las aplicaciones. Hoy no se ocupa ni un producto que está ya prohibido. Tuvimos experiencias anteriores que se hicieron ensayos, que hubo fungicida, que tuvieron problemas con peces que ya hoy están totalmente prohibidos. Europa también ya nos está limitando. Entonces hay cosas que nosotros no hay forma de no cumplir, porque a mí no me sirve tener un producto que yo no pueda exportar. Entonces automáticamente a nosotros nos exigen a que se hace bien o no se hace. El 80% del arroz producido en Paraguay es exportado. Actualmente se cuenta con un mercado bastante diversificado donde Brasil es el principal receptor, seguido de Chile, España, Polonia, México, Países Bajos, Perú y Portugal. En el 2015 vino una baja muy grande de los precios y eso obligó a buscar otros horizontes, otros mercados hacia Medio Oriente, a Colombia y Centroamérica para ir diversificando los compradores y no estar dependiendo de un solo mercado. Ahora está ya más consolidado toda la parte comercial y creemos que el arroz tiene un gran futuro si es que se le acompaña con políticas públicas que estimulen el uso sostenible de las aguas. El arroz es 1 millón de toneladas más o menos, es lo que normalmente está levantándose cada año, por ahí un poco más, un poco menos dependiendo del tiempo. Y los mercados están diversificados dentro de lo que Paraguay con su volumen y su calidad puede estar entrando en este momento. Y creemos que a la medida que vaya creciendo la producción vamos a ir posicionándonos cada vez mejor en los mercados. Bueno, el mercado principal hoy de arroz es el fundamental y es el mercado brasilero que le tenemos cerca. Si bien hay un proceso de construcción y hay un proceso de posicionamiento del arroz paraguayo a nivel mundial, sí hay lugares importantes que se van agarrando. Un mercado importante es México, un mercado importante es el Medio Oriente, pero necesitamos... Para agarrar mercados importantes necesitamos volúmenes. Y para tener volúmenes también necesitamos hacer un trabajo en conjunto entre todos no solamente productores, sino todos los industriales que puedan captar un volumen importante y poder agarrar ese mercado. El principal y el que es la niña bonita, el mercado de Medio Oriente, está muy acaparado por el mercado uruguayo, que realmente canaliza toda su producción a través de una de las mayores exportadoras, pero que aglutina mucha producción y por ende tiene la posibilidad de agarrar mercados que requieran volumen. Estamos en un proceso de construcción, hay molinos o hay industriales que están trabajando fuertemente para el posicionamiento del arroz paraguayo, y lo cual está generando una posibilidad importante. Sí, hay muchas restricciones y creo que el sector industrial está desarrollando una estrategia importante para ir posicionando. Afecta sí estas últimas campañas que realmente fueron bastante drásticas con el efecto climático, pero también el mercado brasilero no deja de ser importante. Ahora, ¿qué pasa? El mercado brasilero importa mucho arroz con cáscara para poder llevar allá y procesar a través de sus industrias. Nosotros necesitamos generar mano de obra, que el procesamiento y el proceso de industrialización sea con mano de obra local paraguaya y que podamos captar los mercados con un arroz blanco paraguayo directo para consumo. Hay muy buen posicionamiento, muchos industriales están haciendo un trabajo importantísimo posicionando ese arroz paraguayo y creo que está ganando la receptividad de todos esos mercados. Pero hay mucho todavía por hacer, hay muchísimo por crecer, hay proceso de construcción, necesitamos embajadores que sigan abriendo esos mercados para que el arroz paraguayo pueda ganar ese verdadero potencial que tiene.
y una vez que tengamos esos mercados, comenzar a construir nuevas unidades que puedan generar productividad. Hoy Paraguay está pasando las 1 millón de toneladas totales de producción, 1.200.000 toneladas de producción, pero como te digo, hay un volumen que se queda en Paraguay de consumo y hay un volumen importante que se va a Brasil, importantísimo. No deja de ser importante por la cercanía que tiene Brasil y muchas veces Brasil es un país que produce mucho, pero también consume y exporta mucho. Entonces cuando se dedica a exportar, tiene una caída en sus volúmenes que tiene que salir a nutrir con el mercado paraguayo, argentino o uruguayo. El mercado uruguayo no tiene casi injerencia porque tiene su mercado captado y que no va a dejar de entregar al Medio Oriente para entregar a Brasil, a no ser que haya una repercusión de precios muy importante. Y el mercado argentino siempre tiene su tema impositivo y de exportaciones, aranceles y la posibilidad de sacar granos del mercado argentino le complica un poco poder abastecer. Entonces hoy el sector industrial brasilero viene a captar el arroz paraguayo cuando tiene un déficit, lo cual hace que valorice bien. Ahora, cuando tiene muy buena producción Brasil, también afecta en precio el lado paraguayo. Y cuando hablamos de la diferencia cambiaria, el precio es peor. Entonces lo que necesitamos es ir abriendo mercados que puedan ir posicionándonos como un punto no tan dependiente del mercado brasilero y que nos pueda ir generando la posibilidad de poner nuestra bandera como un arroz paraguayo en los diferentes mercados. Nosotros tenemos una diversidad bastante grande en el mercado porque tenemos una empresa de comercio exterior, un departamento de comercio exterior que hace toda la exportación para el grupo Selecta. Ellos más que nada nos hacen la parte comercial. Nosotros acá hacemos la parte productiva, industria, almacenamiento. Y los mercados son Bélgica, grandes, digamos, varios países. Pero hoy tenemos una limitante muy grande que es el tema de los contenedores. Los contenedores, la logística de los contenedores se nos fue 3-4 veces más el costo. Pero yo creo que eso va a tener también un tiempo y va a volver a la normalidad. Un contenedor que salía a $2.500 para Europa, hoy está en 8, 9, 10 mil dólares. Ahí sí, hoy tenemos un inconveniente porque dependemos solamente de Brasil. Y ahí sí, Brasil nos complica un poco. Pero Brasil son grandes consumidores y ahí sí nos da una fortaleza porque nosotros hoy estamos de São Paulo más cerca del sur del Brasil. Entonces nosotros nos quedamos competitivos con el Brasil también. Pero ellos al saber de que nosotros somos, o ellos son nuestro único mercado este año un poco más complejo por el tema de los costos de contenedores, nos complica un poco. ¿Sí? Además de toda la productividad que puede generar este cultivo en los campos marginales, tiene un importante impacto social. Esto genera muchísima mano de obra. ¿Sí? Es diferente, el arroz es diferente que la soja, porque acá en el arroz nosotros no hacemos siembra directa, es muy difícil hacer siembra directa. Entonces eso sí genera un dinamismo. Acá nosotros tenemos comunidades aledañas que son Montiel Potrero, Cerro Huil, que sin ofender, esto en su momento, antes que nosotros entremos acá hace 15 años con el vecino que es Tío Nico, la arrocera Tío Nico, eran comunidades olvidadas. Este camino que ustedes vinieron de la ruta, eso privado, en forma privada se está manteniendo, por todas las limitaciones que ustedes saben que tienen las comunidades también. Entonces, pero de igual manera, yo creo que hoy, si ustedes van a darse cuenta, si hablan con gente que son oriunda acá de la comunidad, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque creemos que aparte de que vinimos a invadir una zona que era de ellos, hoy vinimos y se dan cuenta la gente que estamos generando trabajo. ¿Sí? Yo creo que eso es lo más importante y aparte de eso son gente, yo tengo funcionarios que estaban en Buenos Aires, que se fueron al exterior para poder pasar bien y al último teniendo su casa acá, hoy que tenemos mano de obra acá en la industria, ellos vuelven otra vez a trabajar en la industria. ¿Sí? Yo creo que en eso es un foco. Nosotros como empresa estamos trabajando ya hace más de 20 años justamente en ese enfoque. Tenemos otra propiedad en San Rafael del Paraná, donde trabajamos con pequeños productores. Tenemos 400 pequeños productores que hacen todo lo que usted encuentra en el mercado como marca Selecta, producto del agro, son producidos por pequeños productores. Entonces aprendimos de esa forma. Gracias a Dios nosotros no podemos decir que tuvimos invasiones de tierra, invasiones de campo, porque para mí lo primero siempre es el bienestar de la comunidad. Nosotros no podemos ser una burbuja dentro de un entorno humilde, ¿sí? Tenemos que darle la posibilidad a la gente. Había oportunidades que el intendente me llamaba y me decía, sí, ustedes no le dan trabajo a mi gente. Entonces yo le dije al intendente que sería bueno
irse a la comunidad y preguntar. No hay ningún funcionario o ninguna persona que vive en Montiel Potrero, en Cerro Buy, en estas comunidades aledañas que en su momento ya no estuvo acá. Ahora sí, esto es un trabajo intenso. Acá nosotros no tenemos día, trabajamos de, ¿cómo se dice?, las 24 horas y de vez en cuando también una hora más todavía. Entonces son cosas que la gente tiene que acostumbrarse, ¿sí? Es totalmente diferente que un trabajo de campo. Hay mucha más intensidad. Desde que yo estoy hace 2 años y medio trato de evitar trabajar los fines de semana y yo creo que la gente, nuestro problema todavía hoy es que la gente vive muy lejos. Vive a 200, 300 kilómetros de donde nosotros estamos trabajando y tenemos un plan de que en 2 años ellos vengan a vivir acá en el entorno, ¿sí? Si no conseguimos gente, estamos consiguiendo muchísima gente ya joven acá de la zona y creo que con eso vamos a poder evitar traer gente de afuera. El problema es que al comienzo, al empezar, trajimos gente de afuera porque no teníamos operador de tractor. Cada aventura y cada hazaña metíamos un tractor en el agua, se nos perdía el tractor. Entonces hay cosas así que tuvimos que superar y creo que hoy ya es una etapa también porque la gente está involucrada. Ayer en el día de campo, la gente que dio la dinámica fueron los propios operadores, ¿sí? Entonces ellos son los que saben. Entonces le ocupamos a ellos ayer para que ellos le muestren también a los alumnos cuál es su día a día, cómo hacen, qué hacen, cuáles son los inconvenientes. Y realmente fue para mí un placer ver cómo ellos mismos se estaban defendiendo, cada uno con sus limitaciones, pero lo hicieron de una forma espectacular. El desarrollo de un cultivo que requiere, que es de amplio volumen, de muchas áreas. Acordate que el arroz requiere de mucho movimiento de suelo y una vez que está instalado el arroz, tenemos también la presencia o la necesidad de que mucha gente vaya recorriendo las parcelas para poder determinar si en los lugares o las áreas donde falta agua. Entonces es súper fundamental que haya personas o que haya mucho capital humano involucrado. Después en todo el proceso industrial, en todo el proceso de secado, o sea, genera una mano de obra importante. Pero por sobre todo siempre me gustó destacar que el cultivo del arroz no solamente es un cultivo que aporta el uso del material humano, o sea, la mano de obra, sino que también es un cultivo que está en perfecta armonía con el medio ambiente. O sea, está colaborando constantemente para que el medio ambiente sea apto. Porque muchas veces cuando el campo está totalmente inundado, no se pueden llegar a las parcelas, es complicado el acceso. Y el cultivo del arroz trabaja en una armonía ambiental espectacular. Cuando ustedes recorren los campos de arrozales van a ver la presencia de muchos pájaros que están en ese ecosistema, presencia de muchos peces, presencia de muchos animales silvestres que están interactuando porque tienen la forma de movilizarse internamente a través de los caminos, que cuando está totalmente inundado es muy difícil poder acceder hacia ahí. Entonces genera un efecto amigable con el medio ambiente y es el cultivo que permite la mayor transformación en el uso del agua a un grano que aporte energía. Paraguay puede seguir dando pasos gigantescos con la producción de arroz en distintas partes del territorio, incluso en el Bajo Chaco, donde muchos pensaban que era imposible implementar un modelo arrocero. Sin embargo, con trabajo, aplicación de tecnología y acompañamiento profesional, se van logrando resultados alentadores con un cultivo que solo sigue ofreciendo nuevas oportunidades. Con mucha esperanza, principal característica del productor paraguayo, arranca una nueva zafra entonces de arroz en Paraguay. En un escenario verdaderamente difícil, el agricultor no deja de apostar por producir alimentos para nuestro país y para el mundo y le deseamos éxito, por supuesto, en esta zafra que ya está en curso. Gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Calidad Agrícola. Nos encontramos en una próxima edición.